Juan capítulo 14, versículos del 15 al 19 nos dice la Escritura: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vamos a centrar nuestra atención esta mañana en el versículo 18, cuando el Señor dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los apóstoles estaban empezando a vislumbrar que con la partida de Cristo, que deducían de sus palabras, porque Él se iba, ellos podían quedarse como ovejas sin pastor, creyentes desvalidos en un mundo hostil, sin nadie que les defendiera de todas las acusaciones y asechanzas de los judíos. Se quedarían como huérfanos, desamparados, incapaces de mantenerse por sí mismos. Y por esta razón el Señor les dice: no os dejaré huérfanos, estaré a vuestro lado. Pero también añade: vendré a vosotros. Fijaos aquí que antes de que nosotros vayamos al lugar que está preparando para estar con Él, el Señor ya está prometiendo que vendrá a nosotros. ¿Qué significa este vendré a vosotros? Cristo estuvo en este mundo de forma corporal, tanto antes como después de su resurrección. Estuvo en medio de nosotros cuando vino a ellos en espíritu después de su ascensión, y estará con nosotros cuando venga en gloria en su segunda venida. Evidentemente Cristo siempre estará con nosotros. Ahora bien, la aplicación de esta promesa se cumple en los creyentes a quienes ha sido dado el don del Espíritu Santo de forma individual, y también a la Iglesia, donde el Señor nos dice que Él se hace presente por medio del Espíritu Santo. Hay una frase común que dice que donde está la Iglesia está el Espíritu de Dios. Esto es lo que en muchos lugares se predica: donde está la Iglesia está el Espíritu de Dios. Pero más bien habría que decir que donde está el Espíritu de Dios es donde está la Iglesia. Es decir, puede haber gente reunida supuestamente como Iglesia, y eso no quiere decir que allí tenga que estar el Espíritu de Dios. Lo que sí es cierto es que donde está el Espíritu de Dios sí que estará la Iglesia. Hay un comentario que hace Palmer acerca de este asunto, y dice en uno de sus libros: la Iglesia de la Reforma fue la que dio gran impulso al estudio del Espíritu. Los reformadores, en oposición a las teorías de Roma, subrayaron que no era la Iglesia la que era necesaria para poder interpretar correctamente la Biblia, sino el Espíritu Santo, el cual iluminaba la mente del hombre. Asimismo, objetando a la enseñanza de Roma de que el sacerdote era indispensable para aplicar al hombre el sacrificio incruento de Cristo en la misa, Lutero y Calvino afirmaron la necesidad del Espíritu Santo para aplicar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Pero fue sobre todo el redescubrimiento por parte de Calvino de la doctrina bíblica de la gracia soberana que requirió un gran énfasis en la doctrina del Espíritu Santo. Calvino subrayó la depravación total del hombre y la elección incondicional. Esto implicaba, naturalmente, que para que Dios llevara a cabo su elección soberana, el Espíritu Santo debía actuar poderosamente en la vida de los elegidos. Por lo tanto, vemos una vez más, como los comentaristas también están de acuerdo con la enseñanza bíblica, de que son las tres personas de la Trinidad las que intervienen en la salvación del hombre. Dios Padre llamando y entregando a su Hijo a aquellos que son salvos. El Hijo muriendo por aquellos a quienes el Padre le ha dado, y el Espíritu Santo dando vida a aquellos a quienes el Padre le ha dado al Hijo y por quien Cristo ha muerto. En el Nuevo Testamento se nos expone ante todo el tema de la deidad, ante la unidad de la deidad con la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que viene, y viene de forma invisible, para estar muy presente en medio de su pueblo, como lo estuvo también en el peregrinaje de Israel por el desierto del tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio del pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto. De la misma manera, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, está en medio del pueblo de Israel espiritual, en su peregrinaje por este mundo. Nos encontramos así características comunes entre las tres personas de la Trinidad que nuestro Señor Jesucristo está desvelando a sus discípulos. Hasta que el Señor empieza a hablar de todo esto, en la mente de los discípulos, en la mente del judío, en la mente del israelita, solamente había el Dios de Israel. Pero el Señor empieza a hablar acerca de más, les empieza a dar más datos que tienen que ver con ese Espíritu, ese otro Consolador que va a venir.
Y la idea que está diciendo aquí en el versículo que estamos estudiando, de que Él estará entre ellos. De que Él estará entre ellos. Nos encontramos, por tanto, características comunes entre las tres personas de la Trinidad que nuestro Señor está desvelando. Encontramos que en la creación Dios está hablando, pero es el Espíritu de Dios el que se está moviendo en medio de las aguas, y es la palabra de Cristo la que está ejecutando la creación. Dios es el que salva, pero también Cristo salva, y también el Espíritu Santo es el que actúa en aquellos que van a ser salvados, sin cuya obra es imposible que el Salvador pase de muerte a vida. La Escritura fue inspirada por Dios, pero también nos dice que los santos hombres fueron inspirados para hacerlo a través del Espíritu Santo, y a la vez se nos dice que era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, por lo cual profetizaron. Dios es el Dios de toda consolación, pero Cristo también es el consolador, y el Espíritu Santo es el otro consolador. Dios es el pastor de su rebaño, pero Cristo es el buen pastor. La palabra de Dios mora en el corazón de su pueblo, pero también mora la palabra de Cristo, y también la del Espíritu Santo. Dios enseña a su pueblo, Cristo enseña a su pueblo, el Espíritu Santo enseña a su pueblo. Dios es digno de adoración, como lo es también Cristo, como lo es también el Espíritu Santo. Dios es el que juzgará a los vivos y a los muertos, pero Cristo es el juez de toda la tierra y el que se levantará en el día final para juzgar a los vivos y a los muertos. Este Evangelio de Juan está trayendo luz sobre la persona de Cristo y sobre el aspecto más interesante acerca de la Trinidad. Ya nos expuso Juan en el capítulo 12, versículo 41, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y cuando estudiábamos este texto decíamos, ¿de qué está hablando Juan cuando se remite directamente al libro de Isaías, capítulo 6? Pues esto es un testimonio acerca de la deidad de Cristo. La profecía que cita aquí Juan en este versículo de Juan 12:41 se encuentra en el capítulo 6 de Isaías y leíamos en la introducción y leemos en el versículo primero: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Lo que estaba viendo Isaías lo hizo temblar, y por eso clamó diciendo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este hombre estaba sobrecogido por la presencia de Dios. Este hombre vio a Dios sentado en su trono de majestad y de gloria, y no pudo sino sentir la grandeza de Dios y a la vez la miseria que él mismo tenía delante de ese Dios 3 veces santo. Y entonces ocurrió algo, nos dice el versículo 6. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos como el Espíritu Santo, quien inspira la Escritura, nos dice en Juan 12, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él, habló acerca de Cristo. Evidentemente el contexto nos lleva de forma inequívoca a ratificar que estaba hablando de la persona de Cristo. En este texto vemos cómo se aplica una de las descripciones más sublimes de la deidad que encontramos en todo el Antiguo Testamento a la persona del Mesías, a la persona de Cristo. Aquel ser adorado por los ángeles que menciona Isaías es el mismo que nació en Belén. El Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. La luz que se está arrojando sobre las profecías y sobre la llegada del Dios encarnado le lleva a Cristo a decirle a sus discípulos: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor está ampliando la mente de los discípulos en el conocimiento acerca de Él, exponiéndoles a las Escrituras. Y en el contexto, cuando el Señor ha dicho: sabéis a dónde voy, sabéis el camino, vemos que un poco antes Pedro había preguntado: Señor, ¿a dónde vas? Porque no tenemos ni idea de dónde vas. El Señor había contestado: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro volvió a preguntar: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Veíamos cómo las dos preguntas de Pedro expresaban los pensamientos de todos los apóstoles y fueron contestadas por el Señor. Es como si el Señor hubiera dicho: estás confuso porque no sabes a dónde voy, y porque yo te he dicho que no me puedes seguir ahora. Estás confuso, ¿a dónde vas? ¿De qué nos está hablando el Señor cuando dice que es el Mesías, el ungido, que nosotros creemos que es el ungido? Pero esto, ¿cómo encaja exactamente con todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la persona de Cristo? ¿Cómo encaja? Yo voy a mi Padre, les dice el Señor.
a su casa. Voy a preparar un lugar permanente para vosotros. Voy a preparar un lugar, Pedro, para que tú me puedas seguir. Voy a hacer estos arreglos y después vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también podéis estar. Pero los apóstoles no tienen ni idea de lo que les está hablando el Señor. Entonces le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? O sea, no, es que no tenemos ni idea de lo que nos estás diciendo. Nuestro Señor les está hablando con sencillez. Con sencillez para nosotros que tenemos todas las escrituras y podemos seguir el hilo. Pero ellos no acababan de entenderle. El Padre, su casa, sus muchas mansiones, Cristo te va a preparar un lugar allí, promete volver. El Padre, ¿cómo es que nos habla aquí del Padre? ¿A quién se está refiriendo con el Padre? ¿Su Padre es Dios? ¿O Cristo es una criatura, como nosotros, con un grado superior, como pueden tenerlo los ángeles? ¿En qué entorno nos estamos moviendo? ¿La casa del Padre será algún palacio fuera de Israel? ¿Es algo físico? ¿Tiene un reino en algún otro país del que no sabemos nada? ¿Es allí donde va a organizar un ejército para librarnos de estos romanos que nos tienen asediados y nos tienen sometidos? Y si Él se va, ¿es que va a reclutar más gente de otros países para traerlos aquí como mercenarios y que luchen a nuestro lado en contra del Imperio Romano, que es lo que estaba en la mente de ellos por su cultura? ¿Cuál era verdaderamente la relación entre aquel que ellos conocían como su Señor y Maestro respecto al Dios eterno que les habían predicado sus padres? ¿Cuál era la relación? El Señor les está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿Es que Él tiene sus propios mandamientos, aparte de lo que enseña la Escritura? Vemos que una de las declaraciones más conocidas de la Biblia es el gran mandamiento que el Señor le dice a sus discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el Señor llamó al gran mandamiento el primer mandamiento, no quiso decir que era el primero en aparecer. Hubo muchos mandamientos dados por Dios antes de que este gran mandamiento fuese revelado. Al decir primero, claramente quiso decir primero en orden de importancia, primero en la lista. Este es el primero en la lista. Es la ley que resume todas las otras leyes y de la cual depende todo lo demás. En la ley y en los profetas, este es el primero en orden de importancia. Pero antes de que podamos empezar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, debemos tener primero algún concepto del Dios que tenemos que amar. Tenemos que conocer al Dios al cual vamos a amar. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si alguno no cree en Dios y vamos a predicarle a alguien y nos dice que no cree en Dios, ya hemos terminado de hablar. Vamos a hablar de otras cosas. Difícilmente se puede amar a alguien en quien uno no cree. El problema viene de alguien que cree en Dios y dice que le ama cuando no le conoce. Cuando no lo conoce de acuerdo a la voluntad que Dios ha revelado en su palabra. Hubo un contexto en el cual se dio el gran mandamiento. Hubo un contexto. Cuando se dio el resumen de los 10 mandamientos en uno, esos 10 mandamientos tuvieron un contexto. Frente a las religiones politeístas que rodeaban al pueblo de Israel, el Señor se había manifestado de una manera especial al pueblo de Israel. Escucha, oh Israel, nos dice Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta confesión de fe establece una profunda división entre la fe del pueblo de Dios, entre la confesión de fe del pueblo de Dios y las religiones politeístas que practicaban todas las naciones vecinas que estaban alrededor de Israel. Para Israel, el compromiso con la unidad del único Dios todopoderoso era un mandato explícito. Escucha, Israel. El primer mandamiento del Decálogo reforzaba este mandato. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Esta ley excluía totalmente la adoración de cualquier otro Dios que no fuera Jehová. El Dios verdadero, el Dios único. Las palabras delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no significaban antes de mí en preferencia. Es decir, el primer mandamiento no implicaba la idea de que fuera lícito para los hebreos adorar y servir a otras deidades mientras que no estuvieran por encima de Dios, que es la tergiversación que hacen los católicos a la hora de adorar, que empiezan a usar la semántica, adoran a todo tipo de vírgenes, imágenes y de todo lo demás, pero quieren también guardar el primer mandamiento, cosa que evidentemente es imposible. Al decir el primer mandamiento,
Este tipo de afirmación, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no implica, repito, la idea de que fuera lícito para los hebreos adorar y servir a otras deidades mientras que éstas no estuvieran puestas por encima de Jehová en términos de preferencia o en términos de estatus. La frase delante de mí significa ante mi presencia, ante mi presencia. Lo que Dios estaba diciendo es que Él no iba a tolerar ninguna intrusión en la adoración de ninguna otra deidad en ningún lugar y en ningún momento. No hay nada más que adorar, solo a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y es a causa de esta enseñanza, con el monoteísmo que nos expone el Antiguo Testamento, que el concepto de la Trinidad ha tenido enemigos a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero no podemos olvidar que Dios se ha ido manifestando progresivamente y ha ido dando más luz y conocimiento de sí mismo para ir completando toda la revelación que se encuentra en las Sagradas Escrituras y que nosotros tenemos hoy. En los primeros tiempos Dios hablaba por sueños, hablaba por visiones, pero conforme la Escritura se fue consolidando, Dios dejó de usar esos métodos para hablar y exponerse delante del hombre. Ya tenemos la Escritura, que es toda la voluntad revelada de Dios. Ya no hay nada más que se pueda añadir. Si Dios es uno, como enseña la Escritura, ¿cómo podemos justificar la adoración en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? El concepto del término Trinidad viene a responder a esta pregunta. La definición que podríamos dar a la Trinidad en base a las enseñanzas de las Escrituras es: Dios es uno en esencia y tres en persona. Este término de Trinidad, esta fórmula, busca proteger al cristianismo de un combate serio que tiene en dos frentes especialmente. Por un lado, la Iglesia, que es una institución puesta por Dios para proclamar el Evangelio y que debe ser columna y baluarte de la verdad, quiere mantener su estricta adhesión al monoteísmo. Por eso decimos, la primera parte de esta fórmula, Dios es uno en esencia. Eso significa que hay un solo ser al cual llamamos Dios. Esto es lo que significa. Hay un solo ser al cual llamamos Dios. Pero por otro lado, la Iglesia también quiere ser fiel a la revelación bíblica, por los ejemplos que antes comentábamos, porque las tres personas de la Trinidad, en la creación, en la salvación, en la redención, en la vida del hombre, en la inspiración de las Escrituras, las tres están ahí. Entonces la Iglesia, que quiere ser fiel a esta revelación bíblica de la deidad de Cristo y de la deidad del Espíritu Santo, distingue tres personas dentro de la divinidad. Dentro del ser de Dios distingue tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se explica la segunda parte de la fórmula. Dios es una unidad, es un ser con tres personas. Podemos decir, para entenderlo de alguna manera, cosa que es un poco complicado, nosotros todos somos un ser, pero tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Somos también de alguna manera tres personas en uno. Pero antes de que intentemos entrar más profundamente en lo que esto significa, vamos a exponernos a algunas objeciones que se plantean en contra de esta definición de la Trinidad. Muchos dicen que la palabra Trinidad no es una palabra bíblica y corresponde a la invasión de una filosofía extraña de la revelación bíblica. Es decir, es un concepto filosófico. Juan Calvino, que era particularmente sensible a esta crítica, respondiendo a quienes deseaban restringir y no dejar que el lenguaje evolucionase de esta manera, es decir, esto no es un lenguaje teológico, Calvino escribió: si ellos llaman palabras extrañas a la que sílaba por sílaba y letra por letra no se encuentra en la Escritura, ciertamente nos ponen en un gran aprieto. Es decir, la Escritura no dice en ningún sitio Trinidad, no lo dice en ningún sitio. Pues con ello condenan todas las predicciones e interpretaciones que no están tomadas de la Escritura de una manera plenamente textual. Si buscamos Trinidad en la Biblia, ¿dónde pone Trinidad? Y eso no lo vamos a encontrar. Lo que Calvino y otros teólogos han sostenido es que el punto en cuestión no es si una palabra particular ha sido tomada de la Escritura, sino si el concepto es bíblico. Es decir, ¿Trinidad es algo bíblico o no? Ese es el punto. Podemos usar palabras no bíblicas en nuestras expresiones teológicas siempre que podamos comunicar conceptos bíblicos. Por lo tanto, el tema del lenguaje es importante. Calvino, que era muy consciente de las fortalezas y debilidades del lenguaje humano, escribió:
cuanto de Él pensamos, cuanto de Dios pensamos, en cuanto procede de nosotros mismos, no es más que locura, y todo cuanto hablamos vanidad. Con todo, algún medio hemos de tener, tomando de la Escritura alguna regla, a la cual se conformen todos nuestros pensamientos y palabras. Es decir, de alguna manera tenemos que expresar todo lo que la Escritura contiene, porque a veces no usaremos textos literalmente bíblicos, pero tenemos que expresar en medio de la sociedad en la que vivimos y con nuestro lenguaje los conceptos bíblicos. La prueba, en todo caso, a la que hemos de someter nuestros conceptos, que están sacados del lenguaje, sea cual sea la época en la que nos ha tocado vivir, tiene que ser: ¿lo que estoy diciendo se basa en las Escrituras o no? Porque dentro de 100 años vendrán palabras nuevas que nosotros hoy no conocemos. Pero lo que esas palabras nuevas signifiquen, ¿será lo que está en la Escritura o no? Ese es el asunto en cuestión. Hay razones obligadas por las cuales la Iglesia usa un lenguaje extrabíblico para formular conceptos y dar ideas. Por un lado, la Iglesia se ve obligada en muchos casos, o forzada, a hacerlo así porque hay muchos indoctos e inconstantes, es decir, herejes, que tuercen y distorsionan las palabras bíblicas con el fin de que signifiquen algo distinto a lo que la Escritura enseña. La estratagema de los herejes, la estratagema de los indoctos, ha sido siempre tratar de formular sus doctrinas con el lenguaje bíblico. De hecho, cuando Satanás va a tentar al Señor, usa un lenguaje bíblico, literal. Y eso no quiere decir que llevase razón en lo que estaba diciendo. Estaba manipulando el sentido del lenguaje, aunque estaba usando un lenguaje literal, pero lo usó fuera de contexto, con lo cual aquello estaba fuera de todo orden de interpretación. Pablo advierte a los efesios con respecto a este asunto: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí, cuando el apóstol Pablo dice palabras vanas, con respecto a las cuales, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre hijos de desobediencia, las palabras vanas son palabras que han sido despojadas de su significado. A eso se está refiriendo. Palabras vanas son palabras que han sido despojadas de su significado, vaciadas de su contenido verdadero. Durante siglos la Iglesia ha tenido que luchar contra el mal uso y el abuso del lenguaje. Durante siglos. El propósito del lenguaje teológico es definir exactamente qué es lo que Dios tiene que decir con cada una de las palabras que dice. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? ¿Cuál es el significado? Y usarlo de esta manera como salvaguarda para el pueblo de Dios de todas las astutas y sutiles distorsiones doctrinales a las que nos vemos sometidos. Una táctica favorable de los herejes es entrar en la consideración de sutilezas teológicas, semánticas, a partir de las palabras. Y en cuanto a este problema sobre la Trinidad, escribe Calvino lo siguiente: Trinidad, que es una palabra que no aparece en la Escritura. Tal novedad de palabras, dice Calvino, si así se puede llamar, hay que usarla principalmente cuando conviene mantener la verdad contra aquellos que la calumnian y que, tergiversándola, vuelven lo de dentro afuera, lo cual al presente vemos más de lo que quisiéramos, resultándonos difícil convencer a los enemigos de la verdad, porque con su sabiduría carnal se deslizan como serpientes y reptiles de las manos, si no son apretados fuertemente. De esta manera los padres antiguos, preocupados por los ataques de las falsas doctrinas, se vieron obligados a explicar con gran sencillez y familiaridad lo que sentían, a fin de no dejar resquicio alguno por donde los impíos pudieran escapar, a los cuales cualquier oscuridad de palabras les sirve de escondrijo donde ocultar sus errores. El problema del lenguaje es importante, porque diciendo una palabra podemos querer significar exactamente lo contrario. O el enemigo puede usar esa palabra para enfocarla de una manera completamente distinta y sacar otro significado que no es el que nosotros le queremos dar. Aquí llegamos al corazón del asunto en la historia. Fue la crisis arriana del siglo IV la que demostró claramente la necesidad de formular con precisión la doctrina de la Trinidad. Siglo IV, y ya tenían problemas con la Trinidad. El principal enemigo que provocó esta controversia era un sacerdote llamado Arrio. Arrio confesaba que Cristo era Dios y que era el Hijo de Dios. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero cuando uno empieza a estudiar con detalle su enseñanza, los eruditos de su época detectaron que Arrio había redefinido la palabra Dios y le dio otro significado. Por lo tanto, lo que él estaba diciendo, aunque a uno le sonaba casi igual y lo podía aceptar, lo que Arrio estaba diciendo era otra cosa completamente distinta.
De tal manera que era un término prácticamente vacío del contenido original que le dan las Escrituras, porque lo estaba redefiniendo y dándole otro sentido distinto al que las Escrituras dan a Dios. La palabra Dios en el vocabulario de Arrio era completamente ambigua. Arrio insistía en que pese a que Jesús era Dios, gracias a un proceso de adopción divina, es decir, que fue adoptado por Dios, era un ser creado. Si Dios deja de significar deidad eterna, que es lo que significa, Dios es un ser eterno que existe por sí mismo y para sí mismo, si Dios deja de significar que es una deidad eterna, Dios pasa a ser una palabra vacía. Una profesión de fe compuesta por Arrio decía lo siguiente: reconocemos un solo Dios, quien es el único, no engendrado, el único eterno y el único sin principio. Este es Dios. Pero la profesión de fe continuaba con una larga lista de únicos, todos los cuales enfatizan que el Hijo o el Verbo siempre está subordinado al Padre. El Padre, que es el Dios único. Dios deseaba crear el mundo y engendró al Hijo con ese propósito. Engendró. Es decir, Cristo tuvo un principio. El Hijo es verdaderamente exaltado, pero es como los seguidores de Arrio, que no se cansaron de señalar, una criatura. Es exaltado, pero es una criatura. Sin embargo, dado que Arrio continuaba afirmando que el Hijo es Dios, los creyentes verdaderos fueron confundidos. Pero si el Hijo es Dios, tendría que ser como Dios, pero resulta que no es como Dios porque no es Dios, sino que es una criatura. Y Arrio seguía defendiendo que era Dios. Pero para él Dios no significaba lo que la Biblia dice que es Dios. Con lo cual, la empanada mental que se puede originar, como veis, es espectacular. El término teológico con el cual Arrio tuvo problemas fue con una expresión que se extrajo del lenguaje de la filosofía griega. Y se trataba del término que tenéis ahí apuntado, que es homoousios. Homoousios. Y este término significa la misma sustancia o la misma esencia. Arrio estaba dispuesto a decir que Jesús era Dios, en su concepto de Dios, que no era el bíblico, repito. Sin embargo, no estaba dispuesto a decir que Jesús era de la misma esencia que el Padre. Eso no estaba dispuesto a admitirlo. Este término, homoousios, fue el que puso en evidencia la herejía que estaba enseñando Arrio y su completa negación de la verdad bíblica. Sin embargo, Arrio quiso manipular esta cuestión, y permitió estar dispuesto para usar el término homoousios, en lugar de homoousios. Y fijaos que de aquí la única diferencia es una palabra, la I. En este punto, la controversia que había dentro del seno de la Iglesia empieza a dirigirse no solamente a una palabra, sino a una sola letra, la I. Una sola letra crucial, que mantiene una diferencia brutal entre los dos significados de estos términos. Es la diferencia que existe entre semejante e igual, o esencia o similar. Una significa la misma esencia y otro significa semejante. Nos dice la Escritura que Cristo fue semejante a nosotros, pero no dice que fuese como nosotros con todo lo que nosotros somos, es decir, infectados de pecado. Ahí sí que fue semejante a nosotros. Cristo no es semejante a su Padre, es igual, es la misma esencia. Arrio quería decir que aunque Jesús era verdaderamente como Dios, semejante a Dios, no tenía la misma esencia con Dios. Y la Iglesia del siglo IV, con todos los padres de la Iglesia que estaban allí, respondió a Arrio con un contundente no, esto no es así. Y el fruto de esta controversia fue el credo niceno, que afirmó la coesencia de la divinidad. La divinidad es una. Y con el propósito de acabar con las diferencias doctrinales, se convocó un concilio que se reunió en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, cerca de Constantinopla, el 20 de mayo del año 325, hace ya 1700 años, y en esta asamblea, que ha sido conocida como el primer concilio ecuménico, es decir, universal, no porque hubiera muchas iglesias, sino porque era universal, la asamblea aprobó una serie de reglas, entre las cuales estaba la cuestión más escabrosa de la Trinidad, la controversia arriana, que decía que Jesucristo no era Dios. Así que la Asamblea aprobó lo que se ha llamado en decir el credo niceno,
que dice: creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y creemos en el Espíritu Santo. A quienes digan pues que el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mudable, o es variable, a estos anatematiza la Iglesia. Por lo tanto, estaba aquí confirmando la Iglesia, defendiéndose de Arrio y de sus seguidores, que evidentemente la persona de Cristo es un ser en la sustancia que es Dios. Vemos entonces que el término Trinidad no surgió porque la Iglesia estuviera entregándose a la especulación filosófica, sino que fue para definir exactamente una doctrina, de la cual tenía multitud de enemigos. Como insistió Calvino, la Iglesia estuvo forzada a emplear esta terminología por causa de los herejes que estaban corrompiendo la revelación bíblica. Y Calvino sigue diciendo: el testimonio de Moisés en la historia de la creación no es oscuro. Allí se dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es lo que dice la Biblia. Pues quiere decir que no solamente la hermosura del mundo, cual la vemos al presente, tiene su ser por la virtud del Espíritu Santo, sino que ya antes de que tuviese esta forma, el Espíritu Santo había obrado para conservar aquella masa confusa e informe. Asimismo, lo que dice Isaías tampoco admite subterfugios. Y dice Isaías 48:16: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Me envió Jehová y su Espíritu. Pues por estas palabras atribuye al Espíritu Santo la misma suprema autoridad de enviar a los profetas, lo cual solo compete a Dios, por donde se ve claramente que el Espíritu Santo es Dios, porque está haciendo lo mismo, es la misma función y es el único que tiene el poder de enviar a aquellos a predicar. Sigue diciendo Calvino: y no hay duda de que Jesucristo, al mandar bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto sí que lo recoge la Escritura, manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha querido declarar que la claridad del conocimiento de las tres personas debía brillar con mucha mayor perfección que antes. Porque esto es lo mismo que decir que bautizasen en el nombre de un solo Dios, el cual con toda evidencia se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la Trinidad que durante siglos ha tenido sus controversias y que aún en nuestros días sigue marcando grandes distancias en nuestro entorno. ¿Qué aplicaciones sacamos de todo esto? Que no podemos ser ajenos a las grandes doctrinas de la Escritura sin pagar un alto precio. Si desconocemos las enseñanzas de las Escrituras, esto nos llevará a no dar a Dios una adoración que le reconoce en toda su majestad, en toda su gloria y en todas sus obras. Dios Padre es adorado, Dios Hijo es adorado, y cuando estuvo aquí en la tierra toda la adoración que se le estaba dando, el Señor nos dijo: no me adores. Como el ángel cuando le fue a adorar Juan en la isla de Patmos y le dijo: para, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, que es el único digno de ser adorado. El ángel tuvo claro el asunto, pero nuestro Señor Jesucristo admitió la adoración sin ningún problema. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Nuestro Dios es uno y trino, y es digno de ser alabado según la grandeza de su gloria, según su misericordia y según su gracia. El que debamos ofrecer a nuestro Dios un culto racional implica el esfuerzo que debemos hacer por comprender y estar atentos a las doctrinas de las Escrituras, de manera que al alabar a nuestro gran Dios y Salvador tengamos todos los elementos para saber delante de quién estamos, quién es a quien adoramos. Que las tres personas de la Trinidad actuaran para la salvación de pecadores y que cada una de ellas cumpliera su parte en el pacto eterno, por el cual el pecador es llamado por Dios, es declarado justo y sin mancha delante de la ley por Dios Hijo cuando muere en nuestro lugar y es resucitado de los muertos para darle una nueva vida por medio del Espíritu Santo, es el acontecimiento más grande que jamás podamos imaginar. Esta sí que es una obra realmente, esto es un milagro. Pues esta es la historia de la redención. Antes de que nosotros hubiéramos nacido, antes de que el mundo fuese formado, el Dios eterno llevó a cabo la salvación de su pueblo.
El Dios Trino hizo para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Esa obra de misericordia, que está expuesta en el pacto de gracia, que tenía como propósito salvarnos de una condenación segura, es algo que realmente debería sobrecogernos y llenarnos de temor reverente, para darle gracias sin cesar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ante esta manifestación de la gloria de Dios, ¿qué podemos hacer sino rendirle, como hacen los santos de las Escrituras, alabanza, gloria y honra al Dios Trino y Uno, y darle gracias por habernos librado de la condenación que merecían nuestros hechos? Porque esto es una obra completa de la Trinidad, la salvación de su pueblo. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 9 y siguientes, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Una adoración exclusiva de Dios que se le da a Cristo. Una adoración que tiene que ver con aquellas cosas que nos enseñan las Escrituras acerca de la Trinidad. Evidentemente la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero sí aparece todos los oficios de Cristo, sí aparece el papel de Dios como Padre en la salvación, sí aparece el papel del Espíritu Santo en la revelación de las Escrituras, y sí aparece la unidad y cómo se combinan entre sí para darnos la gran salvación que encontramos por medio de la palabra revelada. Vamos a terminar en oración.